Buenas noches, bienvenidos al banquillo, gracias por estar con nosotros. Estamos iniciando el quinto mes del año, hay mucha expectativa en materia de inversión, en seguridad jurídica. ¿Qué visión tienen los promotores de inversión de nuestro país, los profesionales del derecho que día a día están buscando rutas de desarrollo para nuestro país? Esta noche nos acompaña el abogado Enrique Rodríguez Buchar. ¿Qué tal está, abogado? Buenas noches, Rosendo. Feliz noche. Buenas noches, muchas gracias por invitarme. ¿Cómo observa el desarrollo del país? Ustedes que están con frecuencia en la promoción de inversiones, hay mucha expectativa de cara a lo que puede venir ya a partir de mayo, viendo el tema político. Abogado, gracias por estar con nosotros. Bueno, gracias. Mire, el país siempre ha tenido épocas complejas, ¿verdad? Nosotros somos una nación en constante ebullición y siempre tenemos desafíos como país. Me decía un amigo extranjero que por ratos Honduras parece un país que está por despegar y no despegamos. Y que también lo bueno dice es que parece que es un país que se va al precipicio y tampoco nos vamos al precipicio. Hay una reacción. Siempre hay una reacción a tiempo. Entonces el país es lo que es, estamos en ebullición, la economía de manera desordenada pero va creciendo. Y ya vamos a hablar de cifras y de datos oficiales y de datos que reflejan que tenemos una economía en franco crecimiento. Y al mismo tiempo el tema político que de alguna manera afecta el acontecer de las inversiones y del desarrollo económico y financiero de la nación. Y podemos ordenarnos porque si bien se han logrado algunos hitos importantes a nivel de país, la lógica, los países desarrollados, nuestros competidores de la región están justamente en esa ruta, planificación con éxito. Y no hay que irnos a los ejemplos cotidianos. Miremos Guatemala, cómo ha planificado en temas como el energético, que genera tanta controversia, cómo El Salvador está siendo un polo atractivo a la inversión, con cero tasa de impuestos sobre la renta, solo para citar nuestros competidores cercanos del norte. Claro, yo creo que has mencionado dos temas importantes. La planificación y caminar constantemente hacia unas metas comunes. Y creo que si algo nos caracteriza a nosotros ha sido la falta de esos dos elementos. Hemos intentado a lo largo de la historia democrática de Honduras hacer los llamados planes de nación, Honduras 2020, lo que iba a ser Honduras el 2020, y cada gobierno que se ha interesado con buenas intenciones de hacer planes que excedan su periodo de 4 años, han creado un plan como este, pero en realidad nosotros por la improvisación, que eso es el otro mal, no hemos sido capaces de avanzarlo. Tenemos un aparato estatal que cada 4 años se renueva. Y entonces lo que usted y yo comenzamos a hacer, primero nos toma como digamos, empleado o funcionario público del más alto, del más sencillo cargo. Comenzamos y nos toma meses o un año en aprender la función. Y luego comenzar a planificar y a ejecutar. Y luego nos cae el avispero político, que en esta vez ha comenzado mucho más temprano que antes. Entonces, ya el funcionario cambia de dinámica y se preocupa más por ver cómo se queda en la chamba que cómo desarrollar aquellos planes de país que son de manera permanente. Y supóngase, aunque un funcionario o un empleado no quiera inmiscuirse en política, pues los altos dirigentes, altamente politizados, los obligan a involucrarse en política. Entonces, no, aunque tengamos un plan de nación, no lo podemos ejecutar si tenemos semejantes distracciones en la persona de los ejecutivos. Y la clase política,
¿qué tanta responsabilidad tiene sobre estas decisiones de la empleomanía pública? Usted fue político en su momento, estuvo en el Congreso Nacional. ¿Por qué no se respetan las carreras dentro de la administración pública? Como podemos citar un caso que sí ha tenido este ejercicio y es positivo: Banco Central de Honduras y el mismo Poder Judicial, abogado Buchar. Bueno, la clase política es la autora y creadora de este caos, ¿verdad? ¿Por qué? Porque el partido que gana las elecciones se toma como botín a la administración pública. Y luego vemos nosotros, sin señalar culpables ni pecadores, pero vemos nosotros cómo constantemente funcionarios públicos dicen es que estos puestos le pertenecen a tal partido político porque nos costó. Y luego vemos un montón de activismo político y simpatizantes del partido de gobierno que está en el gobierno diciendo es que esto yo me lo he ganado porque anduve trabajando durante la campaña. Y entonces, ¿a dónde están las calificaciones? ¿Y a dónde están las oportunidades para aquellos buenos hondureños profesionales que no anduvieron pegando afiches, pero que también primero tienen capacidad y segundo tienen todo su derecho de aspirar a un cargo en la administración pública? El error y la autoría de este mal está en la clase política hondureña. Y aquí el otro gran problema es el peso para la finanza pública, para nuestra hacienda, porque cada renovación implica pago de prestaciones y marca esta tendencia lo mismo para el futuro, pensando que en este 2024, en septiembre viene la convocatoria a elecciones. Y bueno, me plantea si en esta ocasión hemos empezado mucho antes que otros tiempos. Pues sí, pareciera de que si no hay un pacto por Honduras que incluya que se cree una burocracia, una administración profesional, como los ejemplos que usted mencionaba de Banco Central, no vamos a poder cambiar de esto. Y no vamos a poder tener gobiernos con resultados tangibles. Nosotros decimos, mire, que este gobierno no hace nada, es que este gobierno no propone soluciones, y es que es bien difícil si la gente es nueva en sus cargos, si la gente está aprendiendo, y ya cuando han aprendido la mandan a hacer política a la fuerza. Entonces, no hay manera. En la mayoría de los países, si usted mencionaba nuestros vecinos, que son los que nos podemos medianamente comparar, la administración pública no se cambia cuando hay un cambio de gobierno. Debería de haber un porcentaje que ronde por el 70, 80 o más arriba de eso, que no se cambie independientemente de que haya cambio de partido o de gobierno. Eso le garantiza que no importa quién llegue, todos los trabajos que se inician continúan, todos los proyectos y planificaciones que se hacen se vayan paulatinamente ejecutando, y que el gobernante que llegue nuevo pueda apoyarse en ese profesional de la administración pública para tener éxito y para entregar rápidamente soluciones no solo a sus votantes, sino que a toda la población que pasadas las elecciones pues pone la fe en el gobernante. Bueno, y aquí pensando en mayúsculas, vemos Estados Unidos, va a elecciones este año en noviembre, vaya asunto de demócratas o republicanos, pero si revisamos la estructura de Estado, el poder ejecutivo como tal, se cambian las cabezas, la administración como tal difícilmente va a tener los movimientos que se registran en estos países que vamos en una vía de desarrollo. Pero es posible pensar en este tipo de planificación, por lo menos en ciertas dependencias del Estado, o es pedir mucho a nuestra sociedad. No, mire, Rosendo, acá hay dos cosas. Primero, yo creo que cristianos y moros, derecha e izquierda, podemos coincidir en una cosa, que lo que hemos hecho no nos ha llevado muy largo. Es decir,
o por ponerle de otra manera, que lo que hemos hecho en ese campo no nos ha funcionado. Entonces tenemos que cambiar. Y claro que es posible. Usted menciona Estados Unidos, pero yo le puedo mencionar la administración pública en Nicaragua, por ejemplo, ¿verdad? Que haya habido un poco de estabilidad en cuanto a quién ha sido el gobernante, pero usted se topa a donde quiera que va con gente profesional y con gente que conoce su trabajo. A pesar, y este es un buen punto, abogado Rodríguez Buchar, a pesar de lo que dicen de la administración de Ortega. No, es un profesionalismo desde el momento en que usted llega a una dependencia del Estado, cómo lo reciben, cómo lo atienden, la información que tienen, altamente profesional. Definitivamente, aquí nomás a la vuelta de la esquina tenemos un ejemplo a seguir. ¿Podemos arreglarlo? Claro. ¿Y por dónde pasa? Primero por una voluntad política, ¿verdad? De que cada quien tiene derecho a la dignidad del empleo que tiene. Y si no es un paracaidista, y si no es alguien que está ganándose de mala forma el sueldo, si es alguien que está desempeñando su cargo con el mayor esfuerzo, con todas las ganas de hacer bien lo que tiene que hacer, esa persona tiene derecho a la estabilidad. Es decir, tomando el ejemplo, hablando de simplificación administrativa, que ustedes los profesionales del derecho tanto lo reclaman, Nicaragua es un buen espejo, no así en otros temas que ya sabemos que Ortega sí tiene sus diferencias y tiene que ver con libertad de culto, libertad de expresión, ahí sí hay sus diferencias. Pero en tema de atención y atracción de capitales, definitivamente, ¿es bueno? Definitivamente es bueno, es bueno, es bueno. Y no solo eso. Mire, en Estados Unidos el presidente creo que puede cambiar 140, 160 funcionarios, nada más. De toda la administración que implica una potencia tan grande como en los Estados Unidos. Los cargos de nombramiento presidencial son poquitos. Y los demás siguen ahí, siguen ahí. Y la gente que está en carrera, a veces sucede, mire, usted lo ve en el servicio exterior, lo que es los empleados y funcionarios del Departamento de Estado. Solo para ponerle un ejemplo, Lisa Kubinsky, ahí está de regreso en Washington, en el Departamento de Estado, ¿verdad? O sea, el embajador Hugo Lawrence también, no importa, si su partido está en el poder, probablemente desempeñen posiciones más prominentes, pero cuando su partido deje de estar en el poder, Estados Unidos no desecha ese talento y esa experiencia y todo el esfuerzo que ha hecho, sino que los reasignan. Y así están entonces, es una circulación de funciones que es normal y así debería ser aquí también. Pero ¿cómo podemos entrar en un franco proceso de cambio de la administración pública si revisamos que muchos cargos que los tienen bajo la supervisión de los acreedores u organismos internacionales que son por no objeción, es decir, alguien que llegó ahí, es que se sometió a exámenes, etcétera? Pero lo primero que hacen los políticos es quitarlo porque piensan en función del sueldo, porque sí pagan bien algunos de estos cargos. Y aquí los quitan y punto. No les importan las demandas a futuro. Bueno, sí, usted mencionaba el costo es grandísimo, ¿verdad? Por miles de millones de lempiras. Cada 4 años está pagando en prestaciones laborales por despidos mal hechos, porque simplemente ha sido porque este cargo ahora le pertenece a un militante de mi partido. Mire, voluntad política transformada en un gran acuerdo. Yo no sé cómo si quieran repartir la primera vez los porcentajes de los empleados, pero una vez que ya están en sus cargos, que se les respete la estabilidad. Y luego crear una ley del servicio público, que ahí ha estado engavetada, en todos los periodos de gobierno la presentan. Y por cierto, abogado Rodríguez Buchar, siempre es promesa de campaña. Claro. Reducción del aparato estatal, clasificación de manual de puestos y salarios, es lo típico y lo esperamos desde el 81. Claro, entonces, fíjese bien, mire, hablemos de un maestro o una maestra recién graduada, de un doctor recién graduado. Si no tiene militancia política, prácticamente está condenado
a no ganar nunca ningún concurso, porque todos los concursos al final tienen un componente político y estamos perdiendo todo ese talento que últimamente termina en un call center o termina emigrando del país. Entonces es lamentable, la situación es un círculo vicioso, todos sabemos cuál es la solución y lo único que hay que hacer es tener voluntad de aplicarla. Muy bien, está con nosotros el abogado Enrique Rodríguez Búchar. Revisamos la situación actual del país, hacemos una pausa. El tema de la seguridad jurídica, ¿qué tanta factura nos está pasando en materia de inversión para nuestro país? ¿Cuáles son las expectativas durante los próximos meses del año después de la pausa? Seguimos esta noche al banquillo con el abogado Enrique Rodríguez Búchar. El tema de la inversión en el país muestra una contracción sin precedentes de los últimos años, no necesariamente de esta administración. Pospandemia, no hemos sido la nación con el atractivo para el capital foráneo. ¿Qué está pasando? Ustedes que promueven la inversión, abogados, ¿qué han encontrado? ¿Por qué ese alto? Bueno, mire, no hay duda que hay una relación estrecha entre la estabilidad política, entre la seguridad jurídica y la llegada de capitales extranjeros y de nacionales también, ¿verdad? O sea, la inversión es inversión porque es creación de trabajo y creación de riqueza, sea nacional o sea extranjera. Pero nosotros, por ejemplo, hemos percibido un decrecimiento en el tema de la inversión extranjera después de la crisis del 2017. Nosotros no hemos sido capaces de ver o de volver a niveles, por ejemplo, del 2016-2015. Es decir, estamos hablando del periodo post-reelección. Exactamente. La crisis que produjo la ilegal reelección de Juan Orlando ahuyentó de manera acelerada los capitales del país y no hemos podido ver nosotros una recuperación. Y yo voy a seguir haciendo énfasis en la inversión nacional y en la inversión extranjera, porque ¿qué hemos visto? En la inversión extranjera ausente, ¿verdad? Por dos razones, el tema político y luego la inestabilidad y la falta de claridad en las reglas que tenemos nosotros. Y por el otro lado, hemos visto también una persecución a nivel doméstico en algunos momentos del inversionista hondureño. Como que tener dinero aquí se sintiera en algunos sectores como que es un delito, o como que es producto de que es ladrón, que es narco, que es lavador de activos, lo que sea. O sea, un castigo al éxito. Y estoy hablando del buen éxito. Al delincuente hay que meterlo al preso. Y el pícaro es pícaro y a ese no requiere y no se merece ni el saludo del vecino. Pues estoy hablando a la gente que buenamente tiene éxito en el país, que aquí, y no estoy hablando tampoco de los grandes empresarios, que aquí tienen que estar metidos en algo raro para eso. Entonces, y mucho, en algunos casos, muchos de ese castigo al éxito económico viene de parte de algunos funcionarios de gobierno, de este y del pasado también, ¿verdad? Es decir, una especie de persecución disfrazada o ya no se oculta. Bueno, siempre da pena, ¿verdad? Porque esa persecución no tiene sentido, pareciera más bien complejos de la gente que las expone y las esconde detrás. Es que este narco, es que este estuvo aliado con la narcodictadura, o es que este es producto de corrupción pública, etcétera, pero sin fundamento. ¿Y cuál es el área que más golpeada se ha visto, más allá de los ejemplos que hemos visto en los últimos tiempos con la reducción incluso de contratación de personal en el Valle de Sula? Y no voy a puntualizar cuál caso es porque lo quiero oír de su palabra por ser promotor de inversión, abogado. Bueno, mire, todos los sectores resultan afectados cuando no hay confianza.
Usted quería poner una pulpería, quería poner un mercadito, quería poner una fábrica, quería poner un call center, etcétera. Todo eso se ve afectado si no hay claridad. ¿Cómo va a poner yo un call center si no sé si van a quitar? Tienen 2 años diciendo de que quieren quitar los incentivos para los call centers. ¿Cómo yo puedo venir y hacer la inversión? ¿Cómo yo voy a querer poner una fábrica en la costa norte nueva? Si no sé si me van a, primero, si me van a aprobar el estatus de zona libre. Y segundo, si me van a poder dar los incentivos que siempre han existido. Y los incentivos que dan los vecinos. Los incentivos que dio China para crecer. Esto no es política. Ni esto es estar al servicio de los grandes capitales del país, etcétera. Esto es mercado o mercado libre, como se llama aquel producto. Esto es frente a quién nos comparamos, o sea, o acaso los chinos son tontos, pues, porque ellos dieron exoneraciones, ¿me entiende? O acaso Ortega es tonto porque está dando concesiones mineras y nosotros somos más vivos que ellos. O Venezuela son retrasados mentales o vende patria o vende soberanía porque dan concesiones para la explotación de petróleo. Porque aquí todo eso es anatema, ¿va? Maldito, quémelo. Dar una concesión, dar una exoneración es maldito, quémelo. ¿Verdad? De forma directa en este periodo y anteriormente también de forma disfrazada. Allá si no le íbamos a pedir permiso al maestro, no, aquí no se podía poner nada en Honduras. Usted imagínese, nosotros mismos somos nuestros enemigos del inversionista extranjero, que se pone a ver que es lo mismo venir acá que a Dominicana y que están a la misma distancia, pero a un mundo de diferencia en cuanto a la recepción de la inversión. Y el inversionista nacional, igual, pues que se siente perseguido por todo ese clima adverso. Y aquí hay un elemento que quiero seguir el hilo de ese tema de la inversión porque es fundamental y que lo estamos experimentando y que ha generado polémica, abogado Rodríguez Buchar, y es el tema energía, que nos han dicho quienes son promotores de grandes inversiones a nivel de país, que este es un punto que tanto el local, que es el que ha tenido la gran apuesta, ¿no?, y también el extranjero, lo está viendo frente a las necesidades de un desarrollo determinado. Y aquí no solo es el gran empresario, también los emprendedores, los microempresarios que se ven afectados por el corte. Sí, mire, el tema de la generación de energía es importantísimo porque sin energía un país no se puede desarrollar. Sin energía un país no puede ni siquiera sobrevivir. Desde los años 90, acuérdese usted, finalizando el periodo de Carlos Roberto Reina y entrando el otro periodo, aquí ya estábamos en crisis. Y antes de eso, acuérdese usted el periodo de Callejas, aquí estábamos dando contratos porque estábamos en emergencia energética. ¿Y qué es el común denominador? Yo no digo que uno ha hecho bueno o malo, lo que se ha hecho no ha solucionado el problema. Estamos 35 años después en crisis energética. Y entonces, ¿qué podemos concluir? Que no ha servido lo que se ha hecho. Entonces, ¿y qué se ha hecho mal? Yo le puedo decir que se ha hecho mal, pero es más fácil de proponer soluciones además. Lo que se ha hecho mal es que las emergencias no se tratan a tiempo. Y todo el mundo sabe para dónde va el camión, que va al precipicio, pero nadie hace nada. Y segundo, los únicos capaces de hacer los empieza a insultar también. ¿Verdad? Aquí la inversión pública no sirve para generar energía. ¿Por qué? Porque son ineficientes. Mire usted la última aventura estatal para generación de energía, Patuca 2, no la han terminado. Y pusieron allá la generación de energía y no tienen cómo sacarla. Eso es de gente con poca capacidad mental o muchas ganas de hacer otras cosas menos de generar energía. ¿Con qué criterio le va a decir o con qué cara moral le va a decir a un generador privado, bájame el precio que te lo está robando, vendémelo a 11 que después le está robando a la gente, si Patuca
no le va a costar menos de 23, 24 centavos. Y es agua. Y quieren que los generadores térmicos se la vendan a 11, 12, 13 centavos. Yo no sé si eso vale o no vale, pero el Estado no sirve para generar energía. ¿Cuál debe ser el gran planteamiento? Porque, bueno, usted me dice, es mejor recomendar que estar adentro en empresas de servicio público, muchas de ellas quebradas, pero este es un caso muy subjetivo, el de la estatal eléctrica, abogado Rodríguez, porque es un monopolio. ¿Y dónde hemos visto monopolios quebrados en el mundo? Que alguien nos explique. Bueno, aquí quebramos Hondutel también. ¿Por qué? Porque nunca se hizo lo que tenía que hacerse. Todo el mundo sabía para dónde iba. Famosa frase, por cierto, esa que al final nunca pone el punto final. Claro, y entonces vamos al precipicio y nos fuimos. Y perdimos al estatal. ¿Se acuerda cuando se hablaba acá? Van a ser 1.000, 2.000 millones de dólares en la que vamos a vender. Va a preguntar cuánto vale Hondutel ahora. La perdimos. Bueno, sí, incluso cuando se logró un acuerdo, creo que fue con un consorcio que tenía que ver con Carlos Slim. ¿Recuerda usted allá a principios de siglo? Claro. Lo que ofrecieron fueron 106 millones de dólares. Exactamente. Y se ofendieron por el costo. Entonces, mire, la ENE tiene un gran potencial, pero nadie la... Ahí se llega a administrar crisis y eventualmente sucumben ante prácticas hechas consuetudinariamente para drenarle recursos al ENE. Cuando un negocito está quebrado, hay dos maneras de solucionarlo. O vendo más para mejorar mis ingresos o reduzco los costos. Y estamos creando, abogado Rodríguez Buchar, un ambiente en estos días para revertir estos números que, insistimos, no es de ahora, los venimos arrastrando, usted me dice, desde el 2017. Se ha reunido recientemente la presidenta del Consejo Hondureño de la Empresa Privada con la titular del Ejecutivo y se plantea diálogo. Reglas claras que usted me habla deben ser punto de partida para competir. Definitivamente, y al primer inversionista que tenemos que incentivar dándole un ambiente propicio es al inversionista local, hombre, porque si no están invirtiendo los locales, difícilmente van a venir los extranjeros. Entonces, claro que si todos esos esfuerzos, en Honduras hemos perdido la capacidad de dialogar. Usted sabe, el Congreso, que en otros países se llama parlamento, porque la gente va ahí a hablar, es la meca donde se discuten todos los problemas del país. Lo hemos perdido desde hace 2, 3 periodos, ¿verdad? Y solo vamos a insultar. A enredar las cosas se va al Congreso. A tirar patadas y a ver quién es el más fuerte, ¿verdad? Casi con una ley de la selva, ¿verdad? Entonces, los esfuerzos de la presidenta en este aspecto de abrir diálogos con el sector privado deben de aplaudirse y también de invitarla respetuosamente a ella que abra espacios de diálogo en todo. Aquí tenemos reformas políticas, queremos seguir teniendo presidentes que ganen con 30%, para eso vamos ahorita y no hay reformas políticas. Entonces, son gobiernos en minoría desde el día 1, son gobiernos con una oposición del 70%, porque solo les favoreció el 30% de la población. Así no se puede gobernar. ¿Y es viable pensar, abogado Rodríguez Buchar, en tener verdaderas reformas en los próximos días? Bueno, ¿o es una palabra que no es fácil escucharla ahora? De nuevo, ¿desde cuándo venimos hablando que nuestra democracia necesita fortalecerse a través de reformas políticas? ¿Desde cuándo? Con Hondutel no se hizo nada, nos fuimos al fracaso. Con lo del tema energético, estamos en crisis desde 1990, hace 35 años, y no ha hecho nada. Nuestra democracia también ha estado en crisis, sabemos qué es lo que hay que hacer, pero no hacemos nada. Entonces, en eso los hondureños somos medio rareques, ¿verdad? Porque sabemos a dónde vamos y no hacemos, ¿verdad? Aquí se muere la gente en el seguro social, se muere la gente cuando no hay medicina y no hay
nada la gente. No hace nada la gente, somos medio raros en eso. Entonces aquí vamos a perder la democracia y vamos a perder el país si no hay reformas. Y ya sabemos cuáles son todas las reformas. No podemos tener gobiernos tan débiles, ¿verdad? No podemos, todo el que llega quiere ser cacique y quiere ser dueño del pueblo. Y se creen que es de ellos la cosa pública. Y no hay ningún concepto de que mi patrón es el pueblo y que yo no puedo ponerme a gritar en micrófono ni insultar gente. Pues estoy insultando a mi patrón, que es el pueblo, ¿verdad? Entonces, si no ponemos pesos y contrapesos que nos ayuden a estar en un mejor estadio como democracia, y mire, detrás de la democracia viene la salud, la educación y un montón de cosas, y reformas y rendición de cuentas, ¿verdad? Porque por si nos vienen, ¿acuerda como decía Osvaldo Ramos Soto, que pusieran un cerco en Olancho, que ya habían salido muchos semovientes? Pues si nos cae otro semoviente de otro lado, ¿verdad? Que podamos entonces lazarlo y meterlo a un corral. Pero aquí no, aquí llega el que llega, se cree dueño del potrero y no es así. El abogado Enrique Rodríguez Buchar está con nosotros al banquillo. Hacemos una pausa, ya regresamos. Seguimos al banquillo, está con nosotros revisando la realidad del país el abogado Enrique Rodríguez Buchar. El tema de las grandes transformaciones de los países pasa por normativas adecuadas, que de repente aquí las hemos planteado en campaña política, pero es diferente ya cuando se llega al poder. Son otras las necesidades sobre las cuales se discute. Usted me habla de reformas políticas, que ahora les tienen miedo, todos. Y bueno, está también la seguridad jurídica con el tema de invasiones, el tema de la revisión de exoneraciones, que en parte es uno de los grandes contenidos, abogado, de la Ley de Justicia Tributaria. ¿Qué puede pasarnos si entramos en estas discusiones? No, mire, discutir, platicar es bueno, siempre y cuando la intención sea crear un mejor país, crear mejores condiciones, porque la mejor reforma no es la normativa, sino aquel ambiente de optimismo que puedan imprimir nuestros gobernantes y un ambiente favorable para el desenvolvimiento del ser humano dentro de esta sociedad. Mire, las exoneraciones fiscales yo creo que son una excepción y no la norma, y que los países deben acudir a ellas solamente en caso de extrema necesidad, ¿verdad? Cuando queremos equipararnos a cómo está el mercado entre otros países, cuando queremos corregir o incentivar que se invierta en sectores de la economía que no tenemos nosotros capitales. Pero la verdad es que en igualdad de esfuerzos todos deberíamos tener igualdad de derechos y igualdad de obligaciones, ¿verdad? Entonces, están bien como excepción, pero están mal si se convierte como una política generalizada del Estado. Los políticos, ¿qué cuidado deben tener con la Ley de Justicia Tributaria? Que es una propuesta que ahí está a nivel del Congreso Nacional y se andan buscando los consensos para proceder a su aprobación. Hay un sector de la empresa privada que mantiene aún su resistencia frente a la manifestación del Ejecutivo, que aseguran es una ley que urge para la nación. Pues mire, la intención de mejorar la regulación tributaria es bienvenida siempre, siempre y cuando esa sea la intención. Lo que pasa es que usted oye a voceros del gobierno de segunda categoría diciendo es que con esta ley se va a hacer justicia. Justicia, entonces, que te va a tomar la justicia por sus manos, que va a castigar a alguien. Entonces, el simple nombre, ya por la víspera se ve cómo va a ser la fiesta. Entonces, ojo con ese discurso también, que a lo mejor no representa las verdaderas intenciones de la Ley de Justicia Tributaria. Yo creo que contiene cosas importantes. También creo que tiene sus líneas rojas que deberían verse con mayor cuidado. Por ejemplo, ¿por qué cambiar el régimen de exportaciones que tenemos en la costa norte? Sí ha funcionado desde que los creó el gobierno liberal de José Simón Ascona del Hoyo, por ejemplo. ¿Por qué? Si San Pedro Sula y toda la costa norte ha crecido como un polo económico,
gracias a eso. Que se pueden corregir, que se pueden arreglar cosas, muy bien, pero sin discurso diciendo que todos esos son ladrones o son defalcadores del fisco. Hay otras líneas rojas también. Yo tengo mis dudas, el tema del beneficiario final, ¿para qué? Si usted se llevó un pistillo para Estados Unidos para ahorrárselo, usted ya pagó impuestos acá, ¿verdad? Si es un empresario, la empresa ya pagó el 25% de impuestos sobre la renta, el 5% de aportación solidaria y además el 10% de dividendos que lo pagan usted. Y cuando le pagan dividendos a usted decide llevárselo para allá o regalarlo. Yo creo que ese dinero que ya ha sido taxado, por usar esa palabra americana, si ha sido taxado, ya se le ha puesto impuesto, no debería de tener usted. Entonces, ¿cuáles son las intenciones del beneficiario final? ¿Verdad? Que nos den claridad. Nadie nos ha dicho con claridad si van a afectar los ahorros, las casas y los activos, las empresitas que tienen nuestros compatriotas en el extranjero. Ya tenemos más de 1 millón de hondureños en el extranjero. Y entonces no ha habido claridad si se va a afectar o no. Ahora, todo esfuerzo que sea para equilibrar las obligaciones y derechos de los hondureños está bienvenido. Todo esfuerzo que sea para evitar los excesos en el uso de las exoneraciones, también bienvenido. De nuevo, pienso que ha faltado capacidad de diálogo para que todos nos montemos en esta iniciativa estatal de poner una ley de mejoramiento de la tributación en Honduras. Justicia tributaria suena como aquel de don Francisco, el justiciero, aquel que cortaba la guillotina. Yo creo que desde ahí se comienzan mandando mensajes equivocados. ¿Y las comisiones resuelven qué visión se tiene del trabajo que ha hecho la comisión especial que se integró para revisar el tema del Instituto Nacional Agrario? Le planteo eso porque ha sido de mucha polémica en la semana el señalamiento que hizo el expresidente del Consejo Hondureño de la Empresa Privada, Eduardo Facusé, que dijo que desde el gobierno, y señaló directamente a don Rafael Alegría, que es el que promueve e impulsa invasiones, y Rafael Alegría le respondió que las invasiones son un fenómeno social que no se puede detener. ¿Cómo encontrar esos equilibrios que usted me dice deben existir para tener un país con garantías, abogado? Mire, lo primero, el respeto a la propiedad privada es un fundamento del sistema republicano de vivir del Estado, ¿verdad? La propiedad privada, el hecho de que una persona pueda superarse, adquirir bienes y activos y que se le respete eso por encima de cualquier cosa. Entonces, eso es lo primero. Constitucionalmente la gente tiene derecho a que se le cuiden sus cosas, ¿verdad? Lo segundo es que debe el Estado, no los privados, perdiendo sus activos, el Estado tiene la obligación de resolverle el problema a los que no tienen tierra, porque también habiendo una densidad tan poca en 112,000 kilómetros cuadrados, no es posible que mucha gente se vea forzada a vivir en las cosas urbanas, en los cauces de los ríos, o que en el sector rural se vean en la necesidad de ingresar a la propiedad privada, arriesgando muchas veces su vida. Es lo segundo, ¿verdad? Ahí el dueño de la tierra no tiene culpa de nada, ¿verdad? Primero, porque él tiene derecho a que se le respete, y segundo, porque la chamba para resolverle el problema de falta de tierra es del Estado, no es del privado. Mire, aquí se ha roto el contrato social que tenemos los ciudadanos con el Estado. Y digo, se ha roto no ahorita, sino que en los últimos años, porque nosotros pagamos impuestos a cambio de seguridad y no nos dan seguridad. Pagamos una tasa de seguridad adicional y seguimos inseguros. Y aquí estoy hablando desde el barrio más pequeño que le toca pagar extorsión hasta la colonia de clase media que le toca pagar trancas y guardias privados, y hasta el hondureño con más recursos que tiene que pagar
carros blindados y seguridad privada. No responde el Estado, a pesar de todos los recursos que le damos. La salud ni hablar. Si aquí se le muere el empleado, si usted lo manda al seguro. Tiene que o contratar un seguro privado o mandarlo a una clínica privada porque se le muere. Y así todos los servicios que el Estado debe resolverle a los ciudadanos. Miremos la educación, cómo ha proliferado aquí las escuelas privadas. ¿Por qué? Porque nadie quiere mandar sus hijos a las escuelas públicas. Entonces, desde el empleado, el hondureño más humilde, ve cómo hace para mandar a sus hijos a obtener la educación en centros privados. El Estado no nos está respondiendo con eso. Muy bien, el abogado Enrique Rodríguez Buchar con nosotros al banquillo. Hacemos una pausa. Cuando regresemos, nos responde todos estos problemas que enfrentamos a nivel de la institucionalidad. Los puede resolver la CICIG que se habla, se sigue negociando para que llegue al país en los próximos meses, o cuál debe ser el rol de la justicia en nuestro país, hablando del Poder Judicial y de los entes contralores y fiscalizadores del Estado. Ya regresamos. Seguimos al banquillo con el abogado Enrique Rodríguez Buchar. El tema de la justicia, la llegada de la CICIG, puede ser una respuesta como el pueblo históricamente la demanda, o qué pasa. Bueno, mire, la noción de la CICIG viene primero por un fracaso de nuestro sistema de impartimiento de justicia. Investigadores, Poder Judicial, Policía, fracasado, ¿verdad? Y por otro fenómeno que se da en pocos países, pero en Honduras sí lo sufrimos, que es el de la impunidad, que aquí podemos hacer de todo o casi de todo y los chances y la probabilidad es que nadie nos va a castigar por eso. Entonces, en el sector público sucede lo mismo, ¿verdad? Hay una noción de que nos podemos salir con la nuestra aunque tengamos un comportamiento negativo. Eso se refleja también en la sociedad. Mire, aquí le sacan un cohete, le sacan un machete, se sube en la acera pública, se tira un semáforo en rojo, se tira una fila en un banco y las probabilidades son que no le hagan nada. Entonces, esto no es un problema de los políticos son extraídos de la sociedad, ese es un problema de Honduras. Estamos llegando al nivel de que en ciertas actividades vamos a estar tomando la justicia por nuestra propia mano. Mire, es que la CICIG más o menos es un llamado a eso, pues, ¿verdad? Porque nuestros jueces, nuestra policía, nuestro Ministerio Público ha sido incapaz, entonces es un grito a los extranjeros. Mire, como aquí nos imparten justicia, pero vengan ustedes a impartir. Y con las nuevas autoridades, porque recién se nombró un Ministerio Público para 5 años, una corte que ha cumplido 1 año ya y va por su 2.º año de un periodo de 7, ¿advierte cambios profundos o qué? Yo creo que sí, ¿verdad? Hay que darle el beneficio de la duda a las nuevas autoridades, al Ministerio Público. El rol del Poder Judicial primariamente es resistir a las presiones políticas, ¿verdad? Y resistir a don dinero, al tilín que decía el profesor Pineda Ponce. Yo creo que tienen todas las buenas intenciones. No hemos visto aquellos grandes fiascos ni en el Ministerio Público ni en el Poder Judicial. Entonces, que recuerden ellos que haciendo bien lo que tienen que hacer, estarán haciendo patria. Nada más. No se requieren funciones heroicas. No engavetar un expediente solo porque le llama un político es una desgracia para el país. Y es un acto de infidelidad para sus obligaciones. Entonces, simplemente hay que hacer lo que hay que hacer, ¿verdad? Y así estarán haciendo patria y ayudando a que en Honduras seamos los hondureños los que lo estemos resolviendo. El tema de las reformas políticas, estamos a las puertas, abogado Rodríguez Buchar, de escuchar nuevamente en la campaña por ganar votos que
nosotros, me pongo en el papel de un partido político X con los candidatos y precandidatos ahora mismo que tendremos, sí vamos a resolver y nosotros sí queremos las reformas electorales, pero al final parece que este es un cuento que se repite cada 4 años. Bueno, mire, ese problema lo han visto todos los que han llegado al poder, ¿verdad? En campaña se promete una cosa, se firma. Yo me acuerdo que ya esto es una novela que le hemos visto ya. Se firma, creo que... hasta con el auspicio correcto, de las iglesias. Naciones Unidas, las iglesias. Se firma y se firma un pacto por Honduras y se firma todo, no sé qué, y los embajadores se toman la foto y mandan sus reportes a sus países y no pasa nada. No pasa nada. ¿Por qué? Porque una vez en el poder, lo que era malo antes, lo que denunciamos, ya estando en el poder ya lo vemos diferente, ¿verdad? Y queremos nosotros el Estado concentrado en una persona, o en el cacique, o en el dueño de la finca que hablábamos antes. Y porque las canonías y los privilegios que dé el Estado, también las queremos nosotros. Entonces, es una falta de compromiso, una irresponsabilidad y un rompimiento de las promesas que hacen los políticos en sus campañas. Entonces, mire, las reformas políticas es que necesitamos espacios, que se abran espacios para más gente en las campañas políticas. 2, que el poder no se concentre en los partidos que ganan las elecciones y en el que quedó segundo y tercero. Que se democraticen las urnas y el conteo de los votos y que la justicia electoral también sea independiente. ¿Y cuál de todas estas propuestas, a sabiendas de lo que tenemos con los políticos, sí deben ser innegociables para que también el pueblo les confíe? Porque muchos con el argumento de que ya vienen las elecciones y es muy difícil cambiar las reglas sobre la marcha, así nos han engañado. Y ya este año va a pasar, se llega a septiembre y se convocó a elecciones con la ley actual y no tocan absolutamente nada y las reglas del juego son las mismas. Bueno, vamos a parafrasear al presidente Zelaya, que dijo que todas las elecciones en Honduras aquí se ganan por fraude. ¿A dónde está el fraude? No está en el voto, ni en el conteo. Está ahí en la urna al momento de hacer las actas. En la mesa. En la mesa y en el acta. Entonces, ¿cómo y por qué? Porque los que están ahí son políticos y atienden a determinado liderazgo político. Pues uno representa al Partido Libre, otro al Partido Nacional y otro al Partido Liberal. Entonces, definitivamente... ahí comienza el problema. Lo que proponen todos los proyectos de reformas electorales, por ejemplo, es la ciudadanización de las mesas electorales. ¿Qué significa eso? Que sean ciudadanos escogidos al azar los que vayan a cuidar las urnas y los que llenen ahí. Entonces ahí los partidos pierden, ¿verdad? El segundo tema es la segunda vuelta. La segunda vuelta existe en todos lados, ¿no? Y este es un tema que ya prácticamente está en el olvido, pensar en que aquí se irá segunda vuelta. Bueno, pero miren, entonces estamos condenados a tener presidentes con el 30%, y lo que le decía, en minoría, porque el 70% no los quieren en la silla presidencial y no los quieren en los altos mandos de la nación. Vamos en ruta, abogado Rodríguez, de un proceso electoral con altos niveles de abstencionismo, que la votación que fue histórica del 2021 difícilmente se va a repetir, o siente que una coalición o alianza a última hora pueden despertar al pueblo e ir a las urnas. Bueno, mire, la alianza grande que se hizo en Honduras, por sacar todo aquello que olía al régimen anterior, yo creo que pocas veces se ha dado, ¿verdad? No creo que vamos a llegar a esos momentos en esta nueva elección, pero todo es posible, ¿verdad? Las acciones, las circunstancias del país, las alianzas de última hora que usted menciona pueden modificar el grado de abstencionismo que se siente en el ambiente. ¿Por qué? Porque
Libre es un partido que nació en la calle, nació en la protesta, nació en el reclamo de los problemas históricos que ha tenido Honduras y realmente el desempeño que ha hecho en estos 2 años ha dejado mucho que desear, como lo señalaba Jorge Cálix, por ejemplo. Entonces el pueblo, aquel independiente que salió a votar, cae otra vez fácilmente en el desencanto. Entonces tiene que venir una coyuntura especial para poder ver de nuevo esos niveles de votación. Abogado, le agradezco, muy amable. Bueno, a la orden. ¿Va a volver a política o ahora mira los toros desde la barrera y es un paso del pasado haber estado en el Congreso? No, mire, yo creo que nadie es dueño de los puestos, ¿verdad? Yo tuve el privilegio de estar 8 años ahí, yo creo que lo que pude haber hecho ya lo hicimos, ¿verdad? Y hay que darle paso a otras personas, pues, y nadie es dueño de nada ahí. Y yo creo que venir a espacios como el suyo es hacer política, hacer país y hacer servicio público. Entonces hay tantas trincheras desde donde hacer vida y servicio público que hay que dejarle la política para otra gente. Bueno, 30 segundos, así rápido. Me dice producción que podemos tenerlo. ¿Bueno o malo lo que hizo con Nasralla? ¿Debió aceptársele la renuncia? Usted es abogado. Bueno, mire, el Congreso tiene una función concreta ahí que dice conocer las licencias, permisos y renuncias de los funcionarios públicos, ¿verdad? Si procede o no procede la renuncia, déjeselo al Pleno, que diga que si se la acepta o no, pero una iniciativa o una solicitud al Congreso que se le niegue a dar curso, por muy tonta o impertinente que sea, nunca se había visto. Eso es un grado de intolerancia, de desconocimiento de la ley peligroso para el país. Muy bien, el abogado Enrique Rodríguez Buchar con nosotros al banquillo. Por su sintonía, muchas gracias.